Buenas noches con todos, chicos. Bienvenidos a este repaso de métodos numéricos otorgados por CESAN, Centro de Estudios Santiago Antúnez de Mayolo. Me pasaron en la tarde o en la mañana, si no me recuerdo, un examen parcial para poder ir revisándolo, y que también me contaron que su examen parcial se acerca. Entonces he tratado de resumir las semanas que han tenido de clases para que tengan como referencia, ¿no? O una base que después se lo voy a enviar a todos. Quien les habla, bueno, algunos me conocen, soy Camilo Coral, miembro activo de CESAN. Voy a compartir el formato. Un momento. Ya. Acá traté de hacer un resumen hasta más o menos el parcial, o los temas que involucran hasta el parcial. Este es un resumen teórico de todo lo que han visto durante las semanas, ¿no? Hasta llegar al parcial. Básicamente una recopilación de los métodos, tanto de métodos para ecuaciones lineales como ecuaciones no lineales. Entonces, vamos a empezar. Cuando hablamos netamente de ecuaciones lineales, pues nos referimos a, si lo vemos gráficamente, entendemos que una ecuación lineal pues, es una recta, ¿no? Y lo podemos observar en las matrices, ¿no? Tanto para métodos como Gauss o Gauss-Jordan o descomposición, o también para sistemas tridiagonales. Estos involucran los métodos directos. También contamos con métodos indirectos, en los cuales son mucho más precisos que los métodos directos, pero también son un poco más engorrosos. Más precisos en el sentido de que las iteraciones o las repeticiones que se van dando para poder tener una precisión en los resultados se van actualizando para los métodos indirectos. Es por eso que este método son un poco más engorrosos, pero las respuestas son más próximas, ¿no? Más acertadas. Si nosotros vemos como el método de eliminación de Gauss, la forma de aplicar este método es mediante multiplicadores. Justamente vamos a pasar a ver un problema que viene en un parcial, donde te pide aplicar el método de eliminación de Gauss. Y justamente vamos a ver los multiplicadores para una matriz. Acá podemos observar que estos multiplicadores tienen un sentido o un orden lógico. Como vamos a poder observar acá donde dice primera etapa, M21, M31 y hasta N1, todos los 1 se está refiriendo a la primera columna, ¿sí? A la primera columna netamente. Esta primera columna que vemos acá es donde vamos a aplicar nuestra primera etapa, que es el primer multiplicador. Ya. Como podemos observar, cuando vemos en la primera etapa, vamos a poder detenernos y darnos cuenta de que a partir del segundo miembro, empieza a dividirse. Se empieza a dividir por el primero. El primero siempre va a ser el número 1, porque va a ser mi pivote, ¿no? Va a ser el que no se va a mover por nada. Es el que yo lo voy a usar y es recomendable siempre tenerlo o empezar con el número 1, es lo que nos dice la teoría. Entonces, cuando pasa a dividir, pues tenemos nuestro primer multiplicador. Vamos a verlo ahorita en un problema. Eh,
¿Se está viendo el PPT? Disculpen. Sí. Gracias. Ya. Vamos a ver acá el primer problema. Dice resolver el sistema de ecuaciones en plan de eliminación gaussiana. Lo primero que hacemos es traspasarlo a una matriz. Como podemos observar, acá lo traspasamos a una matriz. Vamos a ver esto. Lo traspasamos a una matriz y tenemos esta forma. Lo primero que vamos a ubicar son los números 1. Puede ser de la segunda fila o de la cuarta fila, no hay problema. Yo escogí el de la segunda fila y le hice un cambio con la primera. Entonces luego lo multipliqué por -1 para tener arriba mi fila pivote, que va a ser mi guía. Entonces, una vez que ya tengo esta primera fila, con el número 1 empezando, ya puedo aplicar el multiplicador. Empezamos con la primera columna. Esta primera columna lo que va a pasar es que este número 1 va a dividir al segundo, al tercer y al cuarto término. Entonces de esta manera pues vamos a tener nuestro primer multiplicador. Y este multiplicador, ¿a quién va a multiplicar? Pues va a multiplicar a la fila pivote. 2 por toda esta fila. Y va a pasar a restar a esta segunda fila y igualmente. Y así va a ser, de esa manera. Entonces lo que vamos a obtener va a ser de esta manera. Ahí está. Vamos a eliminar, vamos a tener los ceros para la primera columna debajo de la fila pivote. Entonces ahora vamos a pasar a la segunda etapa, que vendría a ser el siguiente multiplicador. Para esta segunda etapa ya no empezamos desde la primera fila, sino empezamos desde la segunda fila. Para esta segunda fila, quien va a determinar, o quien va a dividir, mejor dicho, en el multiplicador, va a ser el número que comienza con la segunda columna. Ya no la primera, sino la segunda columna. Entonces, ese número va a pasar a dividir a estos dos que restan, a estos dos que siguen. Se va a seguir un orden secuencial de forma diagonal, si lo vemos de esa forma, ¿no? Si lo vemos de esa manera, ¿no? Entonces, este -3 va a pasar a dividir al 0 y al 3. Entonces vamos a tener nuestro multiplicador. Estos multiplicadores, ahora, ¿a quién van a multiplicar? Pues a la segunda fila. Y lo que vamos a obtener es desaparecer los números que estaban acá y solamente obtener ceros, para pasar ahora a nuestro tercer multiplicador y ya último multiplicador. Acá lo que vamos a obtener, pues, es que vamos a empezar ahora con la tercera fila. Con la tercera fila y el tercer número de esta fila. Y este número, bueno, va a dividir al número que queda, que es -1, y ya vamos a tener nuestro último multiplicador. Entonces, como vamos a poder observar acá, ya formamos el escalar, o ya formamos la escalera, donde por debajo tenemos a los ceros, que es lo que generalmente nos dice el método de Gauss-Jordan, formar la diagonal escalar de ceros. Entonces, lo que vamos a tener, pues, ya es simplemente una división, ¿no? Para poder hallar los números. De esta forma aplicamos la eliminación de Gauss. Ahora, vamos a pasar a al segundo ejercicio. En este tipo de ejercicios, cuando nos dan bastante dato e información, en este tipo de ejercicios, por lo general, nos dan siempre un valor de inicio. Y cuando nos dan el valor de inicio, nos estamos refiriendo a este tipo de teoría. Voy a avanzarlo acá. Para comenzar, analizamos la ecuación dada y podemos observar que no es una ecuación lineal, porque tiene una expresión. E nos dice que ya de por sí es una ecuación exponencial. Entonces, esto deja de ser una ecuación lineal
ya deja de pertenecer a la teoría dada por los sistemas de ecuaciones lineales. Entonces, si nosotros vamos ahora a buscar qué tipo de método podemos aplicar para ese tipo de problemas, ¿no? Donde nos dan, bueno, donde nos dice, ¿no? La potencia de salida es una celda solar, varía con el voltaje que emite y nos da la tensión. Lo que podemos observar es que también nos da los datos, tanto de la carga, de la constante de Boltzmann, ¿no? Del voltaje y también de la temperatura ambiente. Todos estos son datos que si reemplazamos, pues vamos a poder darle forma a la ecuación. También nos dicen hasta cuántas iteraciones debemos aplicar y nos da el error, que es 10 a la menos 3. Es el error donde nos dice que podemos ya detenernos en las iteraciones. Y nos da el valor de inicio. Entonces, buscamos en la teoría de ecuaciones no lineales. Por ejemplo, esta de acá. Esta es la teoría de ecuaciones no lineales, donde podemos aplicar punto fijo, el método de Newton-Raphson también, pero por lo general el método de Newton-Raphson se aplica para ecuaciones cúbicas, que son mucho más difíciles de poder encontrar la raíz o la solución. Para este tipo de casos, para este tipo de problemas, es recomendable aplicar el método de punto fijo. Vamos a ver ahora por qué. Si vemos acá en la teoría de método de punto fijo, nos dice que por lo general las ecuaciones no lineales convergen a cero. La ecuación f de x va a ser igual a cero. ¿Por qué? Porque va a ser un punto donde vamos a hallar solamente la raíz, que vendría a ser x, que es la intersección con la recta origen. Ahora, si vemos acá nos dice que tenemos esta función y nos da el criterio de convergencia de la función. Para poder nosotros determinar que la ecuación que tenemos converge con el punto que queremos hallar, debemos tener presentes los criterios de convergencia. ¿Qué nos dice el criterio de convergencia? Nos dice que si nosotros, al derivar la función, y nos da un número menor a 1, entonces dicha función converge. Lo que por lo general ocurre para poder aplicar el método de punto fijo es que si nosotros tenemos en este tipo de ecuaciones, por ejemplo, vemos que en este tipo de ecuaciones nosotros al desplazar y al despejar, mejor dicho, y al dejar a x sola, al otro lado vamos a tener también el valor de x. Entonces, por más que nosotros tratemos de despejar, siempre al otro lado, al otro miembro, vamos a tener la incógnita, ¿no? Hallar. Entonces, tenemos que buscar una función que reemplace esa x. Pero debemos también saber, o también debemos probar, que esa función que hemos obtenido despejando x converge, ¿no? Con el criterio de la derivación menor a 1, derivación de valor absoluto. Entonces, vamos con ese problema. ¿Qué nos pide? Nos pide, pues, determinar la salida de la energía de la celda solar máxima. Cuando es máximo. Entonces, para poder nosotros determinar el voltaje, cuando esta salida solar es máxima, acá está. Primero copiamos los datos y los reemplazamos. Una vez que reemplazamos los datos, bueno, le vamos dando forma a la ecuación y vamos a tenerlo de esta manera. Entonces, yo puedo despejar como guste. Por ejemplo, puedo despejar este E a la 39.07 por B, lo puedo pasar acá, ¿no? Y puedo despejar, pasa como -1 y este 39,07 pasa a dividir. Puedo hacerlo así, o también puedo hacerlo así de esta forma, ¿no? Donde yo apliqué el logaritmo neperiano a ambos lados. Entonces, para saber cuál de estas funciones cumplen, porque si vemos acá, despejamos, ¿no? Despejamos, pero siempre al otro lado
está la incógnita, ¿no? Siempre va a quedar la incógnita. Entonces, una vez que despejamos, este 39 pasa acá a dividir, y tenemos acá el voltaje. A este voltaje que hemos despejado, que ahora está solo, es la nueva función. Le vamos a llamar una función phi, por ejemplo. Entonces, esta función phi, lo que vamos a hacer con esta función phi es que vamos ahora a derivarlo. Si nosotros lo derivamos, un momento, ahí está. Si nosotros lo derivamos, y reemplazamos el punto inicial que nos dan de dato, que es 0.5 de voltaje, es el punto inicial que nos dan de dato, vemos que el valor que me sale es menos 0.049 en valor absoluto. O sea, es un número menor a 1. Entonces, este número menor a 1 está cumpliendo con el criterio de convergencia. Al yo reemplazarlo, está cumpliendo. Entonces, esta es la función indicada para poder aplicar la iteración. Ahora, de acá pueden apoyarse el Excel. No necesariamente esta es la forma, porque si nos damos cuenta, pues la función ya depende de cómo uno la haya hallado, ¿no? Y tiene que probar que esa función que ha hallado converge. Entonces yo ya probé, entonces esta es mi nueva función, 1 sobre 39.07 por el logaritmo neperiano de todo esto acá adentro. Esta es mi nueva función. Entonces, lo que nos dice ahora el método de punto fijo es que para iterar, acá para iterar siempre va a ser un n más 1 y la función va a ser un número anterior, ¿no? Un valor anterior para esta función. Entonces vamos a ir aplicándolo acá en el Excel. Acá en el Excel me dan de dato que comienza con 0.5, el valor inicial. Entonces ya tengo mi función, que acá está 1 sobre 39 por el logaritmo neperiano. Entonces voy a reemplazar este 0.5 en el valor que tenía yo del voltaje, ¿no? Y me va a dar un nuevo valor. Este nuevo valor que voy a tener acá, lo voy a reemplazar igualmente, ¿no? En la misma fórmula, ¿no? Pero ya voy actualizando el valor. Y así sucesivamente hasta tener el valor de error que me dicen, que era 10 a la menos 3. Pero yo me fui hasta 10 a la menos 5, ¿no? Para ver que no hay mucha variación. A partir de acá ya no hay mucha variación. Entonces eso es lo que me estaban pidiendo en el ejercicio 2. Hallar el voltaje cuando la celda solar de energía es máxima. Pueden apoyarse así del Excel. Si es que le dicen el error es de 10 a la menos 5, o menos 6, o menos 7, dependiendo de lo que diga el profesor. Ese es para ese tipo de ejercicios. Como hemos podido ver, este tipo de ejercicios, pues, lo sacamos al toque para saber qué tipo de método aplicar cuando vemos el modelo de la ecuación. Vemos que no es lineal, entonces busco mi teoría, ¿no? O recuerdo, ¿no? Métodos no lineales. Cuando es cúbico, cuando tengo un polinomio cúbico, por ejemplo, ¿no? Es recomendable aplicar el método de Newton-Raphson. Es este método, que también lo tengo acá. El método de Newton-Raphson. Les va a servir bastante para ecuaciones cúbicas. Bien. Acá nos dice ajustar los datos empleando splines cuadráticos. Acá, como podemos observar, en las ecuaciones para splines, no necesariamente es para datos igualmente espaciados. Puedes aplicarlo para datos no espaciados, no hay problema. Porque dependiendo también bastante de lo que pide el ejercicio, a veces nos dan datos solamente espaciados, entonces es recomendable aplicar métodos de Newton-Raphson, pero hacia adelante, o métodos Newton-Raphson hacia atrás, que vamos a verlo después. Vamos a seguir con con los splines.
acá vamos a poder observar, bueno, acá también han visto en la teoría, creo que está acá en populación. Acá no lo puse. Ya. No importa. Ya. En los splines cuadráticos tienen un orden a seguir. Vamos a pasar. Ahí está. El orden que nos dicen los splines cuadráticos va a depender bastante de las condiciones. Cuando vemos o revisamos la teoría de splines o interpolación, podemos observar que nos hablan de un n y también de un n más 1. N más 1 son la cantidad de datos que nos dan. Y n es la cantidad de espacio que existe entre esos datos. Entre todos estos datos existe 1, 2, 3, 4 espacios. Son 5 datos y existen 4 espacios. Entonces, lo que nos dice los splines cuadráticos es que, por condición, nosotros tenemos 3n. Si multiplicamos n, que es 4 por 3, bueno, tenemos 12 condiciones. Todo esto es paso por paso, está enumerado. Para el primer paso, lo que vamos a aplicar es el 2 por n menos 2. N ya lo conocemos, entonces tenemos que hallar 6 condiciones. Estas 6 condiciones salen de los nodos internos. ¿Cuáles son los nodos internos? Son los que podemos observar en esta parte, 1, 2 y 3. Son todos los datos excepto los extremos. Esos son los nodos internos. Entonces, debemos obtener 6 condiciones. Para estas 6 condiciones de los nodos, para estas 6 condiciones, ¿no?, lo que vamos a hacer es reemplazar cada valor de nodo interno. Nos hablan de splines cuadráticos, entonces un spline cuadrático tiene la forma de un polinomio cuadrático, ¿no?, donde tienes el a por x al cuadrado, b por x y más c. Entonces reemplazamos acá para cada nodo interior de esta siguiente manera, así tal cual como yo lo he puesto, así es tal cual está en la teoría. Para A1, para A2, para A2, para 3 y para A4. Así tal cual son estas 6 condiciones que se aplican para estos 3 valores que son los nodos internos. Ahora, la siguiente condición son para los nodos extremos. Sí, para los nodos extremos. Esta siguiente condición de splines nos habla, igualmente tenemos que reemplazar los nodos extremos, acá, tanto 0 y tanto el 4, para obtener 2 condiciones más. Hasta este punto ya tenemos 8 condiciones. Ahora, para las siguientes condiciones, estas de acá, se obtienen de las derivadas. Estas 3 condiciones las vamos a tener de las derivadas. Acá nos dice la teoría, las primeras derivadas en los nodos interiores deben ser iguales. Entonces, lo que vamos a obtener hasta este punto es 3 por n menos 1. O sea que sería, yo tengo que tener hasta este paso 3, 11 condiciones ya. Y la última y cuarta condición va a ser que A1 siempre es 0. Siempre. Esa es la última condición. Igual la teoría se la voy a enviar también para que puedan revisarlo. Está de ahí, está ordenado paso por paso también. Luego se los envío. Entonces, una vez que podamos obtener esto, sabemos que A1 es igual a 0. Entonces ya no necesitamos hallar A1, ya lo conocemos. Entonces, vamos a empezar desde B1 hasta C4. ¿no? B1, C1, A2, B2 y así sucesivamente hasta C4. Si vemos acá en B1, acá está en orden, empezamos de acá. B1 para la primera fila, o para la primera ecuación, pues es 1, ¿no? Coeficiente 1. La segunda no hay B1, 0. En el tercero tampoco, ni en el cuarto, ni en el quinto, ni en el sexto, hasta llegar
a este punto, a esta ecuación, que sí hay otro B1. Entonces por eso pongo yo 0, 0, 0, 0, 0, 0, y acá en B1 pongo 1, y acá 0 y 0. Y así sucesivamente también va a ser para C1. Acá C1 comienza 1, luego 0, 0, 0, hasta encontrar otro C1 en otra ecuación. Y le pongo el coeficiente que está al costado. Y para cada una de estas ecuaciones, el término independiente no varía, es el mismo. 1, 1, 3, 3, 3, 5, 5, 2, 1. Y así vamos armando nuestra matriz. De esta manera vamos armando nuestra matriz. Ahora, ¿cómo resolvemos esta matriz? Pues es enorme, es una matriz 11 por 11. Igualmente podemos ayudarnos del Excel. ¿Cómo lo vamos a hacer por Excel? Copiamos primero toda la matriz. Acá está toda la matriz. Y acá ponemos el término independiente al costado. Entonces, la forma más rápida de poder aplicarlo por Excel es aplicando matriz inversa. ¿Cómo lo hacemos? Pues acá, matriz inversa, lo que apretamos, bueno, si ponemos así, ¿no? Ponemos el comando que es M inversa, o min inversa. Si ponemos acá min inversa, ¿no? Nos pide seleccionar toda la matriz, seleccionamos toda la matriz, ¿no? Cerramos paréntesis y le damos Enter. Una vez que le damos Enter, nos va a quedar solamente esta casilla con el primer resultado. Entonces seleccionamos la casilla y le damos el espacio hasta una matriz de 11 por 11. Entonces, una vez que tengamos así seleccionado, apretamos F2, Control, Shift y Enter a la vez. Y luego salen todos estos valores de matriz inversa. Una vez que ya tenemos nuestra matriz inversa, pues acá en los valores, para poder obtener, para poder hallar, ¿no? Para poder hallar todos estos valores, pues acá de frente le ponemos MM y sale mmult, o matriz, o multiplicar matriz. De igual manera nos pide la primera matriz, que sería la matriz inversa, que seleccionamos toda la matriz inversa, le damos punto y coma, y nos pide la segunda matriz. Y esta segunda matriz es el término independiente. Seleccionamos todo el término independiente, cerramos paréntesis y le damos Enter. Igualmente me va a salir la primera celda nomás, con el primer valor, y luego seleccionamos todas las demás celdas que faltan rellenar, ¿no? Igual ponemos F2 y luego Control, Shift y Enter y me salen todos los valores. Y de esa forma ya tengo hallado. Entonces, todos estos valores que ya lo hallé, ya lo tengo, me van a servir para poder yo reemplazarlo y poder hallar lo que nos piden. Que en este caso nos están pidiendo para x igual a 2.5, el valor de y, ¿cuánto es? Y para x 3.5. Una vez que yo tengo los valores, empiezo a reemplazarlo acá. No, empiezo a reemplazar. Y recuerdo que el spline cuadrático es un polinomio cuadrático. El primer valor, que es a1, pues es 0. Entonces no va al x al cuadrado. Pues, ¿no? Entonces empezaría con menos x más 2. Y este valor se encuentra entre 0 y 1. ¿Por qué? Desde acá. Se encuentra entre 0 y 1. Son los primeros valores. Y la siguiente ecuación que yo halle se va a encontrar entre 1 y 2, y así sucesivamente. Entre 2 y 3 y entre 3 y 4. Entonces, si nosotros reemplazamos, vamos a poder obtener que justamente en este punto donde nos piden 2.5, se encuentra en ese rango. Entonces, en esta ecuación. Entonces, vamos a reemplazar el valor y obtenemos y, que es lo que nos están pidiendo. Igualmente va a ser cuando reemplacemos en 3.5. De igual manera. Para este tipo de... Coral, un favor, ¿podrías poner nuevamente el ejercicio 3? Ahí está. Un ratito, por favor. Espérame. Ahí está. Ya. Gracias. Ya. No, eso me faltó. Un ratito.
Y ahora sí, gracias. Ya. Ya. Entonces, ahora vamos a ver otro tipo de ejercicios. Acá. Estos son ejercicios hechos en clase, donde vamos a poder ver variantes del método Newton-Raphson. Como ya lo había dicho, el método de Newton-Raphson son para ecuaciones no lineales y mayormente se aplican para ecuaciones cúbicas. Pero también tenemos variaciones del método de Newton-Raphson, como es el método de Newton-Raphson modificado. El método de Newton-Raphson modificado, por lo general, se aplica para cuando tenemos varias ecuaciones. Hasta el momento hemos visto que solamente ejercicios como este, por ejemplo, como este tipo, nos da una sola ecuación. Pero ¿qué pasaría si nos dan 2 o 3 o 4 o más ecuaciones? Como es en el caso de este ejercicio, que nos dan 3 ecuaciones. ¿Cómo resolvemos esto o qué método aplicamos? Pues tenemos este método que es el de Newton-Raphson modificado. También podemos aplicar el método de punto fijo, que lo vimos acá en este ejercicio. También existe el método de punto fijo para varias ecuaciones. Es lo mismo, solo que vamos aumentando las ecuaciones y también el criterio de convergencia se aplica para todas las ecuaciones. En este caso, en el método de Newton-Raphson modificado, tiene un sistema donde nos dicen que se va a ir actualizando. Si nosotros podemos observar, nos dan un valor inicial y nos dan un error máximo que nosotros debemos de cumplir, que es 10 a la menos 5. Para este sistema de ecuaciones, por lo general, lo que hacemos es llamarle funciones. Vamos a llamar F1, F2 y F3. Entonces, lo que nos dice el método de Newton-Raphson modificado es que debemos darle esta forma. Este cerito que vemos arriba representa al valor inicial, a la condición inicial que nos dan. Y si podemos observar acá, tenemos x1, ¿no?, como la primera iteración. Este 1 que está que parece potencia, nos indica que es la primera iteración. Y estos ceritos, pues, es el valor inicial o condición inicial. Acá abajo tenemos la derivada parcial, ¿no? Este es para el primer valor, y para el segundo valor, que sería de la segunda función, vemos acá que cambia el primer valor de x1. Ya no va el valor de la primera condición, sino va el valor que hallemos en esta ecuación, en la primera ecuación. Entonces, de esta manera se va actualizando el valor, y esto hace que el resultado sea mucho más preciso. Vamos a ver. Entonces, llamamos a la función que nos dan en un F1. La teoría de las ecuaciones no lineales nos dicen que estas ecuaciones son iguales a 0, tienden a 0, así tal cual están. Entonces, nosotros tenemos estas tres funciones, y a cada una de estas funciones vamos a aplicar la derivada parcial. Para la primera función, solamente una derivada parcial para x1, y así sucesivamente, para la función 2, para x2, y para la función 3, para x3. Entonces, una vez que ya tenemos la derivada parcial para estas tres ecuaciones, lo primero que vamos a hacer es reemplazar. Y el valor que hallemos en la primera ecuación, vamos a reemplazarlo en la segunda. Y así sucesivamente. El valor que hallemos en la segunda se reemplaza en la tercera. Entonces, es lo que aplico acá. Hallo la derivada parcial para cada uno y luego lo reemplazo. Y una vez que el reemplazo con los valores de condición inicial que me dan, obtengo el nuevo valor. Y este nuevo valor va a ser reemplazado en x2.
Y lo que yo obtenga en x2 va a ser reemplazado también en x3. O sea, tanto el valor de x1 y x2 va a ser reemplazado en x3. Si es que tengo en esta ecuación el valor de x3. Entonces, de esta forma nosotros vamos iterando, ¿no? Tenemos la segunda iteración, la tercera iteración. Ya todo esto es, como se repite el mismo modelo, pues ya no es necesario ponerlo, ¿no? Así vamos a ir iterando. Yo, por ejemplo, iteré hasta el número 11. Una vez que iteré hasta el número 11, apliqué el error. ¿Cómo se aplica el error? Bueno, el error se aplica, vamos a restar el primero, que es, por ejemplo, 0.9006, que es acá la última iteración que hemos hecho, menos la penúltima iteración que he hecho, para cada uno. En 2, por ejemplo, esta iteración no es necesario, ¿no? Porque es 0, igualmente, ¿no? Entonces, nosotros restamos estas últimas iteraciones, los resultados para cada uno, restamos y lo elevamos al cuadrado, y lo sumamos. Y le sacamos la raíz cuadrada. Entonces, lo que obtengamos es el error. Justo me da 10 a la menos 5. El error que nos están pidiendo como condición para parar la iteración. Una vez que llegamos a este error, ya paramos la iteración. Acá. Cuando vemos o nos dicen o nos hablan de métodos de Lagrange, estamos asumiendo que los datos que nos dan no necesariamente son igualmente espaciados. Si nos pidieran hallar algún valor donde los datos estén igualmente espaciados, pues, y no nos dicen qué método aplicar, necesariamente tendríamos que aplicar el método de Newton-Raphson hacia adelante o el método de Newton-Raphson hacia atrás, necesariamente, sí o sí. Vemos acá, por ejemplo, nos dice aplicar el método de Lagrange empleando aproximación lineal, cuadrática y cúbica para calcular el valor de F5. Lineal, bueno, sería hasta el número 1, ¿no? Sería el valor tanto de x sub 0 y de x1. Cuadrática hasta x2 y cúbica hasta x3, ¿no? En este caso yo lo hice hasta x4 para ver que se puede seguir. No hay ningún problema. Igual te tiene que salir el resultado. Pero, por ejemplo, si en un examen me pidieran, aplica el método de Lagrange cuadrático para obtener el valor de 5. Entonces, para yo aplicar el método cuadrático, necesito obtener 3 valores. Entonces, ¿qué valores voy a escoger si me están pidiendo el número 5? Tienen que ser los valores más próximos al 5. Más próximos, ¿no? Igualmente, si me pidieran emplear aproximación lineal, tendría que agarrar dos de estos datos, los más próximos al 5, ¿no? Si quisiera aplicar lineal, pues tendría que agarrar el 4 y el 6. Nada más. No es que yo agarro el 2 o el 3, no. Si no, ahí sí está mal. Pero yo ya he visto ya en exámenes que el profe le gusta tomar así. Pone una tabla de bastantes datos, de 20 o de 15 datos, y te dice, hay el valor de F5 aplicando solamente cuadrática o solamente cúbica. Entonces, el error más común es agarrar cualquier dato o agarras los primeros datos o agarras los últimos datos y te olvidas que el número que te está pidiendo está por el medio, por ejemplo, ¿no? Entonces, si te está pidiendo un número que está por el medio, tienes que agarrar los datos más próximos a ese número, ¿no? Entonces, acá, para poder resolver ese problema, esa es la forma que tiene el problema, el método, mejor dicho. Vemos acá que x es 2 y f de x es 25. Para aplicar la forma del método de Lagrange, empezamos con este número, le ponemos acá el 25 que va a multiplicar a todo esto, y primero multiplicamos y ponemos la variable. X va a restar a todos estos números que no involucran al primero, que es el 2. O sea, X va a restar a X menos 3, X menos 4, X menos 6, X menos 7. Todo eso lo vamos a multiplicar. Y abajo,
como visor, vas a tener al 2. Entonces, este número 2, ahora este número 2 va a restar al 3, va a restar al 4, al 6 y al 7. Esa es la forma que tiene Lagrange, para verlo de una manera más simplificada. Así tal cual. Y así para el segundo, que vendría a ser 80, ¿no? Va a multiplicar, y con ese número 3, ¿no? Va a restar a todos menos el 3, y luego el 3 resta a todos lo demás. Y así vamos sumando hasta tener, pues, hasta darle la forma. Hasta darle la forma de una ecuación polinomial. En este caso, pues, me salió una cúbica. Y lo que nos pedían era reemplazar, ¿no? Para F5, ¿no? Y nos dan ya la respuesta para comparar con nuestra solución. La respuesta es 370, y si nosotros reemplazamos en la ecuación polinomial que hemos hallado, nos da el mismo valor. Entonces está bien lo que hemos hecho. Ahora, acá, por ejemplo, si nosotros vemos, esta es otra variación de la diferencia, bueno, este se llama diferencia dividida de Newton. Este método también se aplica para ecuaciones no lineales que no necesariamente estén igualmente espaciados. O sea, podemos tener acá un 2, podemos tener acá el 3, el 5, podemos tener acá el 9, el 12, y podemos aplicar este método de diferencia dividida de Newton, no hay problema. Esto aplica para todo. Pero si estuviera igualmente espaciado, pues tendríamos que aplicar el Newton, método de Newton-Raphson, hacia adelante o hacia atrás, ¿sí? Entonces, acá nos pide lo mismo, pero aplicando el método de diferencias divididas. Este método consiste en, bueno, formar lo más parecido a una pirámide, se podría decir, no sé cómo llamarlo, o una escalera, creo que mejor suena, donde se resta el primero, bueno, este de acá, el segundo, o x1, se resta a x sub 0 y se divide estos dos, ¿no? Se divide el 3 menos 2. Se divide y se resta 3 menos 2. Bueno, creo que lo tengo en la teoría. Un momento. Acá está. Ahí está. El método de Newton de diferencias divididas. Ahí está. Resta fx sub 1 menos fx sub 0 y lo divide entre x1 menos x sub 0. Y así sucesivamente vamos formando. Esta es la manera que tenemos que aplicar la tabla de diferencias divididas. Entonces, una vez que aplicamos de esta manera, nos pide aplicar una secuencia, bueno, que es esta de acá, ¿no? La secuencia polinomial de diferencias divididas. Bueno, solamente es reemplazar acá, ¿no? Siguiendo esta lógica, esta forma, y reemplazando con cada valor que ya obtenemos, o que ya obtuvimos, ¿no? Para luego formar el polinomio. Luego reemplazar y me da lo mismo. Pero si se dan cuenta, pues este de acá es un poco más engorroso que el otro. Sobre todo para reemplazar en el polinomio, ¿no? Es un poco más engorroso. Hasta acá, todos estos métodos, lo que se aplican, son para, bueno, son de forma general para ecuaciones no lineales, o no necesariamente igualmente espaciados. Vemos acá también, bueno, métodos ya igualmente espaciados, donde se aplica la interpolación, o métodos de diferencia hacia adelante, o métodos de diferencia hacia atrás de Newton. Estos sí o sí son para igualmente espaciados. Lo que hemos podido observar hasta el momento es que para poder resolver estos ejercicios, debemos darnos cuenta si estamos enfrentándonos a una ecuación lineal o no lineal, ¿no? Entonces, no lineal tenemos diferentes métodos,
bueno, también tenemos este de acá, ¿no? Que es el de bisección, que también se les estoy dejando en resumen para que lo tengan. Tenemos diferentes métodos donde podemos aplicarlo para no necesariamente o igualmente espaciados, que es por lo general son ejercicios que vienen en parcial, o también igualmente espaciados que ya deben ser específicos. También tenemos, bueno, acá método de posición falsa, que también este tipo de métodos, estos tipos de métodos, tanto de posición falsa o métodos de bisección, ¿no? O de Bolzano, este tipo de métodos se aplican bajo un criterio en el cual, pues, si nosotros tenemos un valor que es menor a cero, a multiplicar las funciones, pues ese número o ese valor obtenido es el que se va a aplicar para la siguiente iteración. Es el valor a actualizar para la siguiente iteración. Entonces, todos estos métodos son sí o sí para ecuaciones no lineales, solo para ecuaciones no lineales. Los métodos que hemos visto en sistemas de ecuaciones, como matrices, son métodos para ecuaciones lineales, ¿no? O funciones de recta, como la descomposición que también está acá, ¿no? O el sistema tridiagonal que aplica a Thomas, el método de Thomas, que también está acá, también se los voy a enviar. Está acá la propiedad para que puedan aplicarlo también. Y esto necesariamente solo cumple para ecuaciones tridiagonales, ¿no? Que forman tanto triángulo superior como triángulo inferior, ceros. Me quedan 3 espacios acá, tridiagonal. Solamente cumple el método de Thomas para esto, nada más. Este método de Jacobi, bueno, sí, entre el método de Jacobi y el método de Gauss-Seidel, el mejor es el método de Gauss-Seidel. ¿Por qué? Porque el método de Jacobi, podemos observar acá, en este sistema lineal de ecuaciones, que lo que llega a aplicar, pues no se va actualizando. Miren, tenemos acá la iteración, que dice K, acá también, y acá también, ¿no? Y nunca se va actualizando, siempre utiliza los valores hallados en ese momento, pero acá en el Gauss-Seidel, ¿no? Acá en la iteración del Gauss-Seidel, podemos observar que acá pone, mira, acá hay el primer valor, y este primer valor hallado ya lo reemplaza en el segundo. Y así sucesivamente, va reemplazando el penúltimo, hasta el penúltimo se reemplaza en el último. Todo lo que hallamos desde el primero hasta el penúltimo se reemplaza en el último, ¿no? Entonces esto es mucho más certero, mucho más próximo a los valores. Entonces, conviene aplicar el Gauss-Seidel. Si en algún momento preguntan, ¿no?, en algún examen, es mejor aplicar el Gauss-Seidel. Justamente lo que les decía sobre la ecuación no lineal de sistemas cerrados. Un momento. Ahí está. La intersección es con el eje de origen. Por eso la función era igual a cero. ¿Por qué? Porque la intersección hallada, o la raíz que nosotros hallamos en las ecuaciones no lineales o de sistema cerrado, hace el cruce con el número cero, ¿no? O con el valor de origen de y. Por eso tiene esta forma. Y es lo que va a satisfacer, pues, ¿no?, para hallar la raíz. Vemos acá las ecuaciones trascendentales, que justamente son las ecuaciones no lineales, ¿no? Son ecuaciones que involucran al exponente, ecuaciones periódicas y las ecuaciones logarítmicas también. Bueno, acá hay diferentes métodos que también he puesto. He puesto acá métodos a resolver, que son los métodos más usados para ecuaciones no lineales. Y acá también lo puse como advertencia para que puedan revisarlo. Acá.
Cosa, polinomio, interpolación. Se aplica igualmente. Ahí está, miren. Es lo que le decía, polinomios de Lagrange se aplica a datos igualmente o no igualmente espaciados, o sea, forma general. No se resuelve un sistema de ecuaciones para evaluar el polinomio, claro. Acá no entra el sistema de ecuaciones lineales, ¿no? Cantidad, bueno, esto es polinomio. Acá vemos también que, un momento, sí, acá está. Métodos de interpolación para puntos igualmente espaciados, bueno, es la fórmula de diferencia hacia adelante de Newton y fórmula de diferencia hacia atrás de Newton. Estos son los métodos más usados para igualmente espaciados, ¿no? Interpolación para puntos igualmente espaciados. Chicos, una consulta, ¿hasta qué punto han llegado en teoría? Hasta ¿Hasta dónde splines. ellos? ¿Ah? Hasta splines. Hasta splines. Ya. Creo que lo tengo. A ver, un momento. Vamos a buscar, acá creo que tengo splines. Hasta el momento hay algo que no se haya entendido. ¿O hay algo que quieran que repita? Splines. ¿Splines les quedó claro o hay algo que no llegaron a entender de splines? Interpolación mediante splines. Ok. De los ejercicios que expliqué, ¿hay algún ejercicio que no se haya entendido? O tal vez muy rápido lo expliqué, o lo expliqué muy bajo, tal vez, no sé. Un momento, le voy a compartir los trazadores que lo tengo resumido.
Un momento, chicos. Ya. Este es un problema que me pasó Cristian. Me dice que tienen, que hay varios que no les ha salido, sobre todo el momento de hallar el punto de convergencia. Eh, a veces, bueno, para el examen a veces nos demoramos un poco, ¿no? O a veces no nos alcanza el tiempo porque para demostrar diferentes funciones y cuál de ellas converge es un poco complicado. Eh, hay una forma que es aplicando Excel. Ahora no los tengo, se lo voy a pasar luego para que, bueno, para que lo revisen, que es más fácil a poder aplicar el criterio de convergencia con Excel. Porque a veces hacerlo de forma manual demora un poco, o a veces no nos sale y se nos va la hora y bueno, no podemos resolver. Entonces, este ejercicio lo voy a hacer, y voy a aplicar esa forma por Excel y luego se los voy a mandar. Gracias. Gracias. Ujú. Para cerrar esta parte de los trazadores, esto también se los voy a enviar. Esto está ordenado. Los trazadores cuadráticos, esos son los pasos a seguir que les indicaba. N vendría a ser los espacios que existen en el intervalo y nos va a dar la cantidad de condiciones cuando lo multiplicamos por 3. Como ven, está numerado cada paso para que puedan guiarse. En el momento de resolver un problema, lo pueden hacer aplicando estos pasos, así tal cual, y les va a salir. Tanto para los cuadráticos, o polinomio cuadrático, que tiene esta forma, y también los trazadores cúbicos. Igual manera, ¿no? Para que puedan aplicarlo. Bueno, hasta acá ya no he resuelto más problemas, pero bueno, pues queda pendiente ese problema de acá. Voy a tratar de resolverlo. Si no se los mando hoy, se los envío mañana en la mañana o al mediodía, a más tardar. Hasta acá, chicos, ¿hay alguna pregunta? ¿O todo quedó claro? Sí, les voy a pasar todo, el PPT y el Word,
Y también el resumen que tengo ahí. Todo ese resumen que les he mostrado se lo voy a pasar también. Dime, Una Adrián. pregunta. ¿Lo vas a pasar por Drive, verdad? ¿O lo vas a pasar por otro medio? ¿Por Drive? Por WhatsApp se lo paso. Sí, más rápido, creo. Lo que pasa es que por Drive creo que como se queda ahí guardado, sería Ah, mejor. ya, ya, ya. Sí, para poder volverlo a revisar, por favor. Ya, ya. Ya está bien. Sí, sí. Ahora se los paso, no hay problema. Ya, chicos. Hasta acá sería la clase de hoy. Gracias. Ajá, hasta acá sería. Quedó pendiente el ejercicio. Como digo, si es que no se los mando hoy, mañana más tarde al mediodía. Ya. Entonces, gracias chicos por asistir y sigan estudiando, que el jueves creo que es su parcial, ¿no? Entonces, no falta nada y no se confíen y apóyense del Excel. Siempre siempre tengan la base resolviendo a mano, que es bueno, y el Excel les va a ayudar bastante a resumir lo demás, porque todo lo demás es iteración, entonces por eso lo pueden hacer por Excel. Entonces, lo complicado es armarlo, ¿no? Entonces ahí se pueden apoyar bastante. ¿Los correos? Ah, sí, 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 por favor, por favor. Pongan su correo, chicos, por favor, para enviarle. ¿El institucional o el personal? El personal, ¿no? Sí. Ya envié el mío. Ya.